Ayer se vivió una jornada caliente, no digo por el tiempo, por el clima, Misiones, una jornada tensa en diputados. Se aprobó el presupuesto 2026, se trató capítulo por capítulo, pero también se rechazó el capítulo justamente que deroga la ley de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario. La votación en particular se llevó por capítulos y no por artículos. El capítulo que estábamos hablando que se rechazó fue el 11º. Vamos a repasar que se estuvo llevando adelante en diputados. Lo que primero que decidieron es, ok, no se va a votar por cada uno de los artículos, por cada uno de los capítulos, sino vamos a hacer que se voten por títulos. Entonces, eso ahí metían un montón de cosas juntas. Que eso fue un tire y afloje entre el oficialismo y la oposición. Veamos punto por punto y no veamos cosas en general que reúnen un montón de cosas. O sea, en el mismo estaba, no sé, los pagos de Camesa, la deuda de Camesa, que es la deuda de electricidad, y el reparto de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires. O sea, todo eso junto en un mismo artículo y la derogación del financiamiento universitario o el financiamiento pediátrico, qué sé yo. Todo eso en un mismo. El capítulo 11 era el capítulo clave. Exacto. Y tenía artículos adentro, entonces como el gobierno vio a lo largo de la noche que si ibas artículo por artículo iba a perder algunas cosas clave, dijo vamos por capítulo, y eso que parecía una conquista cuando lo logra terminó en un desastre político. ¿Por qué? Porque le voltearon el capítulo entero donde estaba todo eso dentro. Para que se den una idea, como a Jorge Macri le habían puesto que le iban a pagar la coparticipación, pero como un genérico, medio no se sabía de dónde, agregaron un artículo específico donde decía el jefe de gabinete, Manuel Adorni, tiene la potestad para pagar la coparticipación. O sea, como todo era para lograr los votos para... ¿Y en qué quedó? Perdieron. O sea, lograron media sanción, pero ese capítulo que tenía, te diría, casi todo lo que más le importaba en términos simbólicos y económicos, lo perdieron. Entonces, esta es la situación a esta hora. Media sanción del presupuesto que el gobierno manda, con un capítulo entero bajado que incluía la derogación de financiamiento. Se fue en diputados o en senados. En diputados. Y ahora pasa a Senado. Pero sin ese... O sea, si vos quisieses que eso salga de la manera original... ¿Qué hay que hacer? Tiene que entiendo que tiene que cambiarse en el Senado y volver a diputados para ratificación. El Senado dice no, vuelve y vuelve. Sucedieron varias cosas y uno de los momentos icónicos también, o insólitos diríamos, es el diputado de La Libertad Avanza se equivocó de ley. Lisandro Almirón. Veamos qué pasó. Donde no puedo dejar de agradecer como correntino obras de infraestructura importantes que están plasmadas en este presupuesto. Quiero agradecer en nombre de todos los correntinos y chaqueños la incorporación en el artículo 27 del puente Chaco Corrientes. Don Martínez. Sí, gracias, presidente. Gracias, diputado Yeldin. No sabe leer, pongan el audio. Se equivocó, me parece, ¿no? Se equivocó por parte del diputado de La Libertad Avanza por la provincia de Corrientes. Fue respecto al puente Chaco Corrientes, que mencionó que está incluido en el presupuesto en el artículo 27. Ese es nuestro dictamen, está incluido en nuestro dictamen, el dictamen de Unión por la Patria. Y las obras que enumeró y que leyó taxativamente, una detrás de otra. Ruta Nacional 126, tramo Sauce-Cursucuatiá. Acceso a autovía, a ingreso a otra la ciudad de persona. Corrientes. Se equivocó. Gracias al peronismo. ¡Qué bajón! No te puede pasar esto, de verdad, ¿en serio? Creo que están abusando de ChatGPT. Sí, no están chequeando la información. Los comentarios son muy graciosos. Bueno, ¿cuál es la fuente del financiamiento? Si nos preguntamos, bueno, ¿cómo se financia una institución, una entidad, o parte de lo que tiene que ver con el funcionamiento en general de un país? Bueno, mucho de ese financiamiento va en base a los impuestos, ¿no? Por eso también la recaudación de impuestos. Hay una diputada kirchnerista que no estaría muy a favor de eso. Yo tengo un listado de cosas que el presidente Milei y ustedes, ¿no? La bancada ampliamente ahora oficialista, nutrida, votaron sin tener fuente de financiamiento. Voy a repasar. Cuasi eliminaron el único impuesto a la riqueza en Argentina, bienes personales. ¿Cuál fue la fuente de financiamiento para eliminar ese impuesto? No había. Eliminaron muchos impuestos, gran parte reducidos del RIGI, del régimen de incentivo a las grandes inversiones, gasto tributario. No dijeron cómo se financiaba y no nos quieren decir cuál es el costo fiscal del gasto tributario. Ya van 2
ejercicios fiscales donde no nos quieren decir eso. Redujeron de manera temporaria alícuotas de derechos de exportación en junio de este año. Después lo hicieron permanente. No dijeron cómo se financia. Llevaron alícuota cero a la soja en octubre para poder llegar a las elecciones con el dólar planchado. ¿Cómo se financió esa ganancia extraordinaria de 10 agroexportadores? No dijeron la fuente de financiamiento. Redujeron derechos de exportación a la minería. Tampoco dijeron la fuente de financiamiento. Hicieron regímenes de regularización de activos con baja de impuestos. No dijeron la fuente de financiamiento. Ahora, tiene un poco de razón. Claro, los libertarios dicen un poco que les sirve de publicidad, podríamos decir esto. Como que el debate en diputados no estuvo muy prolijo, ¿no? Como que cada uno tiró bocadillos por ahí, muchas chicanas, por supuesto, y al final ni ellos se entendían. Algo para aportar, ¿viste? Cuando tirás un bocadito para aportar. Este presupuesto contempla gastos de 148 billones de pesos. En Blender hablaron rápidamente de lo que se trató en diputados. Cortito. ¿Y se aprobó entonces el presupuesto? Se aprobó el presupuesto, salvo por el capítulo 11 que incluía aquel artículo 75 que derogaba las leyes de financiamiento universal. ¿Se aprobó entonces? Sesiones nunca y de los experimentados en la Cámara. Exacto, por eso Encima me eso. salió la pregunta. Imagínate. Es un tipo que, claro, ya tiene algunos años en la Cámara. ¿Y se aprobó entonces el presupuesto? Se aprobó el presupuesto, salvo por el capítulo 11 que Bueno, el gobierno sostiene que este proyecto, ¿no?, que se aprobó el día de ayer ya no le sirve. Justamente, ¿no?, por este capítulo 11 que salieron en contra. Ellos dicen que vulnera el déficit cero y de esto hablaron en Gelatina. A priori, igual primero te digo, es una falacia porque en realidad si no alcanza el déficit cero el gobierno no es por la derogación de estas dos leyes que implican un porcentaje del PBI realmente muy bajo en materia de inversión, sino sobre todas las cosas por la reforma laboral, por ejemplo, que si se llega a sancionar y se aplica, más allá de todo el ajuste que sí está previsto en el presupuesto que se aprobó o que se dio media sanción en el día de ayer, todavía falta el Senado, hay un montón de normativas que implican menos recaudación por parte del fisco para el año que viene con la reforma laboral, con los beneficios impositivos, sobre todo para el sector empresario en la Argentina. ¿A quiénes se está apuntando políticamente en concreto? Sobre todo Salta, Misiones. Había habido un acuerdo allí con el bloque Innovación Federal. Son 7 aproximadamente, que finalmente lo que habían arreglado era se levantaban y se iban al momento de la votación del artículo 11, que ahí también la oposición había tenido una primera derrota porque la oposición quería discutir artículo por artículo. Esto tampoco tiene demasiados precedentes porque se discutió un presupuesto, no artículo por artículo, pero sí capítulo por capítulo, lo cual también ya a todas luces es una rareza, como varias de las rarezas que nos tiene acostumbrados. Este método de votación fue muy criticado. Pero cuando van a discutir el artículo 11, el acuerdo que había logrado sostener el gobierno de Javier Milei era que se levantaran y se fueran, sobre todo los de Innovación Federal. Bueno, eso no sucedió. Sí hubo unos 30 que se levantaron y se fueron, pero finalmente 123 a 117 fue la votación, o sea que el oficialismo solo logró 117 votos. ¿Cuánto fue el total para todo el presupuesto? 132. Claro. Bueno, ahí tenés la diferencia. De 132 a 127, entonces. A 120, espera que lo perdí por acá. A 123, a 117. De 132 a 117, claro, ahí esos son los que... Perdieron unos cuantos. Perdieron en un ratito. Algunos se abstuvieron, otros directamente, bueno... Claro, las negociaciones del gobierno, del oficialismo, no fueron muy beneficiarias en este sentido. Veamos en Infobae los detalles. El gobierno tuvo ayer como un agridulce. Empezó a las 2 de la tarde la sesión y terminó después de las 3 de la mañana. El gobierno quería un presupuesto que asegurara las cuentas fiscales, ¿no? Claro. Es lo que decía el presidente. Y tuvo una estrategia muy dura para lograr eso y le salió mal. Eso es lo que pasó. Si querés, contamos la primera noticia, que es el gobierno hoy tiene presupuesto. ¿Es el presupuesto que quería? No. Era un presupuesto que no es el que quería y por eso ayer, en esas negociaciones a último momento y muy descarnadas, el gobierno inclusive amenazó, ojo que si esto sale como ustedes están diciendo que va a salir, lo veto. O sea, el presidente, que es un parecido a lo que hizo el año pasado en una instancia anterior, ¿se acuerdan cuando el presupuesto avanzaba pero la oposición quería cambiarle artículos clave? Entonces el gobierno, ¿qué hizo? Retiró
retiró de la comisión de presupuesto que en aquel momento presidía Espert y nunca se trató el presupuesto. Claro. En esta instancia, el gobierno avanzó, logró la media sanción del presupuesto, pero ustedes se acuerdan, se vota en general, todos estamos de acuerdo. Logró 132 votos positivos y se aprobó. Cuando vas en particular, ahí lo que hizo el gobierno fue decir, vamos a votar por capítulos, para evitar que quienes no estaban de acuerdo con que se eliminara o se derogara, mejor dicho, la ley de emergencia en discapacidad y emergencia universitaria. Sí, en el caso de que no se apruebe este presupuesto en Senado, se utiliza el presupuesto anterior, se prorroga ese presupuesto. Claro, ahora tiene que ir al Senado, hay que ver qué pasa ahí, si realmente lo aprueban o si lo vetan y si regresa a diputados para hacer una reformulación y demás, y si de vuelta tiene el quórum o no. Pasa que ellos tienen hasta el 30 de diciembre nomás. Claro, además quieren sacarlo rapidísimo, entonces ahí también está el otro tema. Bueno, cambiamos